Buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues por aquí, licenciado, muy bien, gracias. ¿Y usted? Excelente, me alegra que se encuentren bien. Yo, gracias a Dios, también me encuentro bien, ya queriendo ayudarles un poquito en esto. ¿Y qué tal? ¿Cómo han disfrutado estos últimos días? ¿Qué tal han pasado? Estos días que no hemos tenido actividades. ¿Todo bien? Pues todo bien, licenciado, descansando un poco. Excelente, eso es bueno. También hay que apartar un pequeño espacio para darnos nuestro pequeño descanso. Eso es sumamente importante. Muy bien, me alegra tenerlos nuevamente. Ya son varias semanas en las cuales no nos hemos visto, pero me alegra nuevamente tenerlos acá. Bueno, vamos, la grabación, bueno, y la reunión, mejor dicho, está siendo grabada para que ustedes puedan acceder después, cuando ya se les suba al canal, puedan acceder en el momento que ustedes gusten. Igual para los que no han podido conectarse, la grabación va a estar disponible de igual manera. Solo algunas cosas que algunas personas me estaban preguntando era sobre los exámenes repetidos, por ejemplo. Se les recuerda que los exámenes repetidos, esa es la nota que se toma al final. No importa, en este caso, no importa si la nota es mayor o es menor, siempre es la nota de reposición que se toma como última nota. Lo especifico porque algunas personas me estaban preguntando sobre ello. Eso en primera instancia. Y lo demás, pues es únicamente verificar si hemos leído el material. ¿Qué tal les ha ido con el material? ¿Qué tal les ha ido con la lectura del material? Se los publiqué en WhatsApp también por si no lo habían descargado de la plataforma, por eso se los publiqué en WhatsApp. No sé qué tal les ha ido con la lectura del material. ¿Han tenido alguna duda sobre el material? Recordemos que estamos en la unidad número 4. Bueno, voy a entender que no hay ninguna duda y vamos a pasar al desarrollo de la propuesta para esta tutoría de repaso. Informarles o indicarles, mejor dicho, que usualmente las tutorías de repaso, pues, como bien lo dice su nombre, únicamente repasamos la parte teórica más que todo y algunos cuantos ejemplos de los problemas prácticos. Entonces, de igual manera lo vamos a hacer hoy en la plataforma también para esta unidad que se llama Funciones y Gráficas. En la plataforma se les ha publicado dos graficadores porque, bueno, no sé si ustedes tienen algún graficador ahí en su teléfono o en su computadora, ya sea GeoGebra u otro graficador. No sé si ustedes lo tienen, pero en la plataforma también se les publicó dos graficadores que son similares y el manejo de ellos pues es sumamente básico. Esos graficadores nos van a servir para evitarnos trabajo en algunos problemas. Cuando nosotros ya podamos graficar, por ejemplo, ya no vamos a tener que hacer manualmente todos los procesos o una tabla de valores, por ejemplo. Entonces todo lo vamos a hacer más rápido. Muy bien, voy a compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes la presentación para esta tutoría en la unidad número 4. No sé si logran ver la presentación. Sí se logra ver. Excelente, excelente. Entonces vamos a dar inicio entonces. Muy bien. Bueno, estamos en licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, en esta cátedra. Muy bien. Bueno, en primera instancia recordarles que la tarea número 4 está para el 23 de mayo
del 2021 hasta las 23:59. Y en esto quiero ser bien específico. Con las preguntas que ustedes me hagan, háganlas con tiempo. Eso sí, se lo recomiendo desde ya, háganlas con tiempo. Es decir, puede ser una semana, unos 4 días, 3 días, 2 días, con anticipación para que la respuesta ustedes la tengan oportuna también, para que no estemos ya a última hora resolviendo algunos problemas. Hagan las dudas, por ejemplo, antes del 23, es decir, 22, 21, para que ustedes logren resolver todos esos ejercicios de manera ordenada también. Eso es únicamente una recomendación, mejor dicho. Una pregunta, licenciado. ¿Y Dígame. las tareas valen el 15%? Sí, ¿O cuánto? Efectivamente, ahí en la orientaciones académicas, mejor dicho, ahí están los porcentajes para cada una de las actividades. En las orientaciones académicas, por eso al iniciar cada cátedra, siempre se recomienda que demos una revisada a las orientaciones académicas para que tengamos o sepamos, mejor dicho, cada una de las actividades que se tendrán. Entonces, bueno, ahí están directamente todas las tareas, las ponderaciones y todo eso. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si tienen alguna otra duda. No. Bueno. Bueno, estamos en la unidad número 4, como mencionaba, y el tema, mejor dicho, el nombre de la unidad es funciones y gráficos. Ese es el tema. Y para empezar, pues vamos a recordar algunas cosas por ahí. Vamos a recordar algunas cosas. Vamos a ver. Bueno, se lo voy a presentar nuevamente. Acá está. Vale, vamos a realizar alguna parte introductoria para analizar la lectura del material. Y ustedes me van a ir indicando las soluciones. Lo que vamos a hacer acá en esta primera lámina es unir con una línea, básicamente, los cuadrados o las definiciones que están en el lado izquierdo con las definiciones que están en el lado derecho, para que podamos dar inicio de buena manera. Vamos a ver, Carla, con la primera expresión que aparece acá, función dice acá. Entonces lo vamos a unir con una de las tres que están a la derecha. ¿Con cuál lo pudiese unir? ¿Con la primera, con la segunda o con la tercera? ¿Con cuál considera usted? O mediante la lectura que se ha desarrollado, ¿con cuál se debe de unir? ¿Qué es una función? Se debería de unir con la 3, donde dice es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno. Excelente, muy bien, efectivamente esa es. Función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes. Muy bien, excelente, gracias Carla. Muy bien, vamos a ver. Sandra, con el segundo, es un gráfico en el segundo. Voy a acercar un poco más el gráfico. Es un gráfico. Este es el gráfico y nosotros observemos bien el gráfico y lo vamos a unir con una de las otras dos expresiones. ¿Con cuál quedaría bien este gráfico? ¿Con la primera función que es f de x igual a e a la 2x más 1 o con la función y igual a 2x menos 5? ¿Con cuál de las dos? Sandra. Yo diría que con la 2. Con la 2. Muy bien, vamos a ver. Efectivamente, con la 2. ¿Por qué es con la 2? Porque es una función lineal. Excelente. Y una función lineal siempre los gráficos se refieren a líneas rectas. Excelente. Y por lo tanto, Josué, ¿con cuál quedaría con la otra?
¿Cuál uniríamos? La última con la primera, fx igual a e al cuadrado x más 1. Excelente, muy bien. Efectivamente eso es. Efectivamente eso es. Es decir, el dominio de esta función que está acá, dominios son los reales y el rango son los reales. DOM, así reexpresamos el dominio, y rango pues se refiere a gráficos. Excelente. Efectivamente, así es. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, sí, ahí están las líneas. Efectivamente, esas son las que ustedes me indicaron. Muy bien, creo que hemos leído el material y se han comprendido los conceptos básicos, mejor dicho. Ya entendimos más que todo algunas definiciones que van a ser base para el estudio de esta unidad, y ya algunos gráficos que ustedes me han dicho, y dominio y rango, por ejemplo, de algunas funciones. Eso me parece muy bien. Vamos a abordar de manera más profunda esta unidad. Vamos a empezar directamente con funciones. En la lámina anterior ya habíamos definido que una función es una relación entre dos magnitudes. A esas magnitudes usualmente se le llama variables. Si ustedes han leído el material por ahí, hay dos tipos de variables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas variables? ¿Cómo se llaman esas variables? Muy bien, la primera variable o la primera magnitud, porque estamos haciendo una relación, recuerden, voy a más o menos indicar acá, por ejemplo, si nosotros tenemos una magnitud y supongamos que acá tenemos una magnitud, a ese llamémosle una variable que puede ser modificada, y la queremos relacionar con otra magnitud. Puede que tenga la misma forma u otra forma diferente. Para que nosotros podamos relacionar estas dos magnitudes, una con la otra, pues nosotros tenemos que tener una regla de correspondencia, o sea, una forma de poder unir los elementos. Por ejemplo, si acá hay un 1 y acá hay un 5, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una regla de correspondencia tal que al aplicarle algún proceso a uno, en la imagen obtenga como resultado 5. Y si yo tengo, por ejemplo, el 3 acá, la regla de correspondencia me la va a mandar, por ejemplo, al 8. Entonces, acá tenemos dos variables. Esta usualmente le llamamos la variable X y a esta le llamaremos la variable Y. La variable X a la cual se le aplica el proceso, a eso se le llama variable independiente. X es la variable independiente, es decir, X es el único por el cual nosotros elegimos los valores a utilizar. Por ejemplo, yo acá elegí 1 y 3. Y los resultados para Y pues van a depender de 1 y 3. Quiere decir que Y se comportaría como una variable dependiente. ¿Sí? Más que todo, a eso se refiere la definición inicial. Vamos a borrar esta parte y vamos a analizar ya teóricamente la definición. Más o menos, esa es a largo rasgo, la definición de funciones. Muy bien. Y tenemos que la definición de una función nos dice que es un tipo de relación o correspondencia que existe entre dos variables, con la condición de que a cada valor de la variable independiente, o sea, parte del dominio, le corresponde un solo valor de la variable dependiente, el rango. Cuando nos referimos a dominio y rango, más o menos voy a hacer el pequeño dibujito por acá, el dominio va a estar acá en el conjunto de partida y el rango va a estar en el conjunto de llegada. A esa regla de asignación por las cuales partimos de la variable independiente X a la variable dependiente Y, a esa regla de asignación a que nosotros le llamamos funciones. Y esas funciones las denotamos por la variable f. Puede ser variable f, variable g, independientemente del nombre. A eso es que nosotros le llamamos función. Pero esa regla de correspondencia tiene que estar bien definida, bien determinada. En el primer caso, donde nosotros teníamos 1, 3 en la variable independiente y 5 y 8, pues nosotros tenemos que definir
esa regla de asignación de manera correcta para que se obtenga 5 y 8. ¿Cuáles son los elementos entonces para definir una función? Imagínense que nosotros tenemos 2 puntos acá. El primer punto pertenece al dominio y el segundo punto pertenece al rango. Por ejemplo, nosotros queremos establecer una regla de correspondencia entre esos 2 puntos. Para ello, obviamente, este punto no debe estar aislado, sino que tiene que pertenecer a un conjunto determinado. Por eso lo asemejamos con un círculo. El siguiente punto en el rango, pues tiene que estar determinado por otro conjunto, no necesariamente el mismo. Acá nosotros estamos únicamente ilustrando con estos óvalos, únicamente ilustrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer para unir esos 2 puntos? Recuerden que este punto, pues nosotros, o mejor dicho, este punto lo vamos a hacer llegar a este otro punto mediante la regla de correspondencia. Y esa regla de correspondencia nosotros le llamamos f, ¿sí? Es la función. Este punto va a estar en el dominio y este otro punto pertenecerá al rango. De ahí que este punto le vamos a llamar punto X y lo vamos a llevar a un punto en la regla de correspondencia f, es decir, f aplicado a X. ¿Sí? Observen, f aplicado a X y eso será un elemento en la variable dependiente. O sea, nosotros con la regla de asignación f, nosotros aplicamos a la regla de asignación el elemento X y esa regla de asignación me manda del dominio al rango, así específicamente. Y esos son los elementos a definir a una función. Específicamente esos son los elementos. Muy bien, hay unas clasificaciones de las funciones, evidentemente. Algunas funciones son de tipo algebraicas y otras son de tipo trascendentales. Las algebraicas, que son las con algunas que vamos a trabajar en esta ocasión, pues son las polinomiales, las racionales y las irracionales. Las trascendentes, pues ya se refiere a aquellas que llevan variables. Por ejemplo, todas las algebraicas llevan variables, pero únicamente se habla de polinomiales, racionales y irracionales. En las trascendentes ya se habla de variables y otro tipo de funciones, por ejemplo, las senoidales, las cosenoidales, las trigonométricas en sí. Las logarítmicas, que están las logaritmo natural, la logaritmo base 10, logaritmo base 5, por ejemplo. Y las exponenciales, que tienen la forma 2 a la x o e a la x, por ejemplo. Muy bien. Esas son las clasificaciones. En el caso de la primera, que son las funciones algebraicas, pues es aquella que puede expresarse como un número finito de sumas, diferencias, múltiplos, cocientes y radicales que contienen. Es decir, podemos escribir, por ejemplo, la función o la regla de asignación f de x igual a x al cuadrado más 4, por ejemplo. Ese sería un ejemplo básico. Entre algunos ejemplos están los siguientes. Observen, son las que tienen, por ejemplo, potencias. Son las que están escritas de esta forma. Por ejemplo, tenemos la primera función f de x igual a 3x más 2 más 5x menos 8. Aquí tenemos una función, f es la regla de asignación, f aplicado a x, así se lee f aplicado a x o f de x, así se leería, igual a 3x más 2 más 5x menos 8. G de x sería igual a x más 2 menos x menos 6. Estas expresiones que aparecen a la derecha, a esto se refiere con regla de asignación, esto de acá. Para h de x, que ya estamos hablando de una racional, pues sería 2x menos 3 sobre x al cuadrado más 1. Y la última, f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 2 elevado a la 1/5, que está transformándola con las propiedades de potencias que ya vimos en unidades anteriores, la podemos transformar como raíz quinta de x al cuadrado menos 4x más 2. Esos son algunos ejemplos de funciones algebraicas. En el caso de las funciones polinomiales, pues son las que tienen la siguiente notación, las polinomiales. Observen, a sub n, x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más hasta llegar a sub 1x más a sub 0, cuando ya no exista la variable. Observen que en a sub 0 la variable ya no existe. Aquí
La potencia de x es 1, luego la potencia de x es 2, 3, 4. Observen que va de derecha a izquierda hasta que llega a la potencia n. En este caso, el último coeficiente, todos los a que aparecen acá, a sub n menos 1, a sub 1, hasta a sub 0, todos esos son coeficientes, o sea, son los números que anteceden a las variables. Y los coeficientes reales de grado n. Por ejemplo, si nosotros definimos una función f de x, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos hacer acá, f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos una función polinomial. Los coeficientes en este caso son 2, menos 4 y 1. Esos son los coeficientes. ¿Cuál es el grado absoluto de este polinomio? Vamos a ver, ¿cuál sería el grado absoluto de este polinomio? A ver si recuerdan la unidad anterior. ¿Cuál sería el grado absoluto de este polinomio? 2. 2, correcto. Efectivamente es 2. Recuerden que es la mayor potencia de las variables. En este caso no hay variable, perdón, no hay grado relativo, ¿verdad? Porque solo existe la variable x. Si existiera la variable y, ahí sí se puede hablar de grado relativo. Excelente. Entonces, los coeficientes son 2, 4 y la variable en este caso es x. Acá en funciones no podemos introducir otra variable acá porque estaríamos hablando de otras expresiones que ya no estaríamos trabajando en el plano cartesiano, que ya vamos a hacer la pregunta de qué es un plano cartesiano y cómo graficar en el plano cartesiano. Así que en funciones únicamente tenemos que tener una misma variable a la derecha de la función. A veces, en lugar de f de x les va a aparecer y, únicamente y. Así, le va a aparecer y. Pero y va a significar lo mismo que f de x. Si en el problema aparece y igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1, es porque y es la variable dependiente, es decir, y igual a f de x. Bien, en el caso de las funciones racionales, que estamos hablando de una división, pues son las que tienen la forma f de x igual a p de x sobre q de x, donde el denominador, que sería q de x, que sería un polinomio también, debe ser diferente de 0, evidentemente. ¿Por qué debe ser diferente de 0? Porque la división entre 0 no existe, aunque estemos hablando de polinomios. Que sea el polinomio 0, por ejemplo, no se puede. No se puede. Entonces, se restringe a que el polinomio q de x sea diferente de 0 para que exista esa función. En el caso de las funciones irracionales son aquellas que tienen o que llevan inmersas la expresión de radicación, por ejemplo, raíz enésima de g de x, por ejemplo, donde g de x, la expresión que está dentro, es una función polinomial o una función racional de cualquiera de las dos. Si n es par, por ejemplo, el radical está definido si g de x es mayor que 0. Es decir, si estamos hablando de raíz cuadrada, por ejemplo. Raíz cuadrada de 2x, por ejemplo, o raíz cuarta o raíz quinta, pero siempre que sea par. Así que a los efectos de calcular el dominio de f de x que contenga un radical, habrá que imponer la condición anterior al conjunto de la expresión f de x. O sea, hay que restringirlo, porque acá tiene a la hora de graficar, tiene sus restricciones. Ahorita bien podemos realizar un ejemplo de un gráfico de esta forma para que entendamos cuál es la diferencia entre ellos. Vamos a ver, ahorita les comparto el graficador que podemos utilizar. Ustedes lo pueden utilizar también. Por ejemplo, yo voy a utilizar GeoGebra. Es difícil, licenciado, utilizar eso. No, no es difícil. No es difícil. Por ejemplo, observen, ¿lo logran observar ahorita? ¿Lo observan? Sí, se ve. ¿Sí? Vale. Sí, sí.
No es difícil utilizarla, no es difícil. Vean qué fácil lo vamos a hacer nosotros acá. Vamos a ver. Ustedes pueden descargar diferentes versiones, ¿verdad? Esta es la versión que yo he descargado para GeoGebra. Igual este GeoGebra es el mismo que les han publicado en plataformas, por ejemplo. Estábamos hablando de una función radical, ¿verdad? Entonces, yo aquí ya había escrito algunas funciones, las había sellado para poderlas expresar. Vamos a escribir una función radical, por ejemplo. La función radical acá se encuentra, observen, en la parte de abajo, acá se encuentra a raíz de, aquí aplico raíz, supongamos que raíz cuarta, por ejemplo. Observen acá, no sé, tal vez pueden acercar la pantalla a ustedes. Acá se observa raíz cuarta. Luego escribimos la función, por ejemplo, 2x. Y luego le damos Enter. Por ejemplo, y observen, directamente se traza el gráfico. ¿Sí? Observen. Ese sería el gráfico de la función raíz cuarta de 2x. ¿Sí? Así de sencillo se grafica con GeoGebra. Aquí yo lo puedo sellar un momento por si quiero utilizar otra función y no perder la que ya utilicé. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ya vamos a ir viendo las demás funciones. Las demás funciones, por acá ya había escrito algunos ejemplos para esas funciones también. Acá, por ejemplo, tenemos una función radical. Igual acá, nosotros podemos modificar las que ya tenemos. Por ejemplo, voy a modificar esa que acabo de escribir y en lugar de ser una lineal dentro del radical, vamos a escribir una función, por ejemplo, cuadrática. La vamos a poner acá, x al cuadrado más 3x. Más 2 le vamos a poner. Vamos a escribir ahí. Y observen que inmediatamente se traza el gráfico en la parte derecha. Observen. Observen, este es el gráfico de esta función radical. Sí, igual el índice del radical yo lo puedo ir modificando. Sí, igual ese índice también yo lo puedo modificar, que en lugar de ser 4, que sea 5. Por ejemplo, y vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo cambia. Lo de adentro lo hemos dejado igual, pero lo de afuera no. Observen cómo cambió entre una y otra, entre 4 y 5, casi es la misma, nada más que se agrega a esa otra partecita. Y así sucesivamente, pues podemos ir creando los gráficos, podemos ir graficando mediante GeoGebra. No sé si hay alguna duda con esto. ¿No? No, hasta el momento no. Vale, excelente. El graficador Eso que ¿digan? vamos a graficar sería ya el resultado de lo que... Sí, esto ya sería el resultado. Por ejemplo, si en la tarea les piden realizar una tabla de valores, les piden hacer una tabla de valores, por acá aparece bueno, por ahorita creo que no podemos crear la tabla de valores con esta versión que yo tengo, pero GeoGebra también les lanza una tabla de valores. Lo ideal es igual hacerlo a mano, porque pues uno tiene que aprenderlo de esa manera, pero GeoGebra nos sirve para comprobar resultados. Sí, por ejemplo, si les piden graficar esta de acá arriba, voy a sellar un poquito eso. Si les piden graficar esta de acá, observen, yo realizo mi tabla de valores, lo grafico de manera manual y luego vengo acá a GeoGebra, escribo la función y verifico si efectivamente me quedó de esa manera. Sí, esto nos sirve para comprobar más que todo. Y ya cuando vayamos manejando esto de mejor manera, pues ya no va a ser necesario tanta tabla de valores y lo vamos a hacer directamente con GeoGebra. Y ya se les va a sugerir también que utilicen GeoGebra para evitar procesos largos, porque graficar con tablas se requiere un poco más de tiempo. Vale, muy bien, vamos a ir abordando cada una de estas funciones a medida que vayamos avanzando con esto. Muy bien.
Bueno, vamos a continuar con la presentación que habíamos dejado. Bueno, nos habíamos quedado en esta, función irracional. Función irracional. Vamos a ver. Formas de representar a una función. Las polinomiales ya las habíamos visto también. Por ejemplo, una primera forma de presentar una función es en forma de enunciado. Por ejemplo, el área de un círculo es igual a pi por su radio al cuadrado. Esa es una forma de representarlo. Aunque no lo hayamos visto allá en básica como una función, efectivamente es una función. ¿Por qué es una función? Porque depende del radio. El área depende específicamente del radio. ¿Por qué? Porque pi ya está dado, ya está determinado. Usualmente para pi aplicamos una aproximación, 3.1415 y algunas aproximaciones más. Pero el radio es el único que vamos a ir sustituyendo. ¿Sí? Por eso hay una variable independiente que sería el radio y la variable dependiente sería el área del círculo. Entonces la primera forma de representarlo es mediante un enunciado y la otra es mediante una fórmula o una ecuación. Que esta misma forma que está en enunciado lo expresamos de esta manera. A igual a pi por r al cuadrado. La tercera forma es mediante una tabulación, las tablas que vamos a hacer y que vamos a practicar también. Es un poco más tediosa, pero se puede representar. Por ejemplo, estamos hablando de la misma función, donde tenemos la variable independiente radio y la variable dependiente área. Para un radio 1, pues vamos a tener un área 1. Para cada uno de los radios, por ejemplo, para el 2, vamos a tener un área 2. Para un radio 3, un área 3 y así sucesivamente. Para cada uno de los radios tenemos su respectiva área. Estas son tres formas de representar una función. Recuerden que una función es una relación entre dos magnitudes, ya sea radio y área en este caso. Muy bien. La otra sería de manera gráfica o geométrica, que es ya la representación de esa ecuación, que por ejemplo nosotros tenemos un gráfico de esta manera, que si ustedes lo observan, tiene como forma parabólica. A este tipo de funciones se les llama parábolas o cuadráticas. Estos gráficos son parabólicos. La otra es en forma de conjunto, que es de la que partimos, donde teníamos dominio y rango, teníamos una regla de correspondencia, relacionábamos un conjunto de partida que está por R1, R2 hasta Rn, que serían los radios, y en el rango pues estarían las diferentes áreas. Eso es en forma de conjunto. ¿Sí? Ahora, un caso específico de esta es una función lineal, que las funciones lineales usualmente van a tener esta forma. Observen, f de x igual a mx más b. Me imagino que si ustedes observan esta expresión, les recuerda algún tema de bachillerato. Sí, les puedo asegurar que lo recuerdan. F de x igual a mx más b. Que esté expresado de esta manera significa que es una función lineal. ¿Qué significa que es una función lineal? Que estamos hablando de una línea recta, que va a tener una pendiente m, que en este caso sería m, y va a tener un intercepto con el eje y en el plano cartesiano que se llamará b. Más o menos de esta manera. Vamos a tener un gráfico de esta manera. Una línea recta que va a pasar por dos puntos, en este caso Q y P, o P y Q. Va a tener una pendiente M, que esa pendiente va a estar determinada por cualquier triángulo que nosotros unamos con esos dos puntos. Vamos a dividir la altura, que estaría en color azul ahí. Vamos a ver si lo podemos acercar un poco. Acá vamos a dividir la pendiente M, esa que aparece acá. Vamos a dividir la altura de ese triángulo entre la base de ese triángulo. Y ese sería la pendiente. Este valor de B es el intercepto. Por ejemplo, en este caso el intercepto está por debajo del eje X. Quiere decir que el intercepto es negativo porque está por debajo. Si estuviese acá en 1, por ejemplo, acá en 1, en lugar de B nosotros ya escribiríamos 1 porque es el intercepto. Muy bien. Vamos a continuar entonces.
La función constante. Vamos a verlas todas y al final vamos a regresar con el GeoGebra. La función constante es una función que no tiene pendiente, es decir, que tiene pendiente 0. O sea, de la función anterior, de esta, va a desaparecer mx y solo vamos a tener b. ¿Sí? Acá estamos hablando de una función oblicua, de un gráfico oblicuo, una línea oblicua, y acá de una función o de una línea horizontal, y igual a b. Por eso se llama función constante. La función identidad es aquella función lineal que pasa exactamente por el centro y es 1 a 1. Por ejemplo, acá tiene 1, acá tiene 1 de base, 1 de altura, 2 de base, 2 de altura, y se van creando como rectángulos acá. De tal manera que sea identidad, o sea igual en ambos. La función cuadrática, pues son las parabólicas, como ya los había mencionado, y su grado máximo es 2. De las funciones cuadráticas tienen esa característica, es decir, son todas aquellas funciones que tienen esta forma, ax al cuadrado más bx más c, donde el grado absoluto ya sabemos que es 2 en este caso. Los coeficientes son a, b y c y a debe ser diferente de 0. Bueno, y aquí vienen algunas restricciones. Por ejemplo, si c es igual a 0, por ejemplo, estamos hablando de una función mixta, y si b es igual a 0, pues estamos hablando de una función pura. Ya vamos a identificar a qué se refiere con función mixta y pura. Función pura, pues se refiere a que desplazamos una parábola según unidades hacia arriba o según unidades hacia abajo, y esa pues que ya se refiere a amplitud en la función. Muy bien, el otro caso pues son las funciones exponenciales, que son aquellas que tienen la forma e a la x o 2 a la x, por ejemplo, donde la variable x está de exponente. Observen acá en este caso, la variable independiente está como exponente y el coeficiente está como base. Es decir, a se le llama la base y es una constante. Y x se le denomina exponente y es una variable. Todas las que tengan esta forma se llamarán funciones exponenciales. Esto exige también que la función, el coeficiente de la función sea siempre, o la función mejor dicho, o el gráfico de la función sea siempre positiva y diferente de 1. Es decir, que solo va a estar por arriba del eje X. En este caso, pues se tienen algunas propiedades para este tipo de funciones. Estamos siguiendo el mismo tratamiento de las funciones exponenciales. Bueno, el conjunto de los números reales es su dominio y su rango también. Bueno, su rango son el conjunto de los números positivos, mejor dicho. Y aquí tenemos estas propiedades que vamos a respetar. Por ejemplo, la función existe para cada valor de x. En todos los casos, la función pasa por un punto fijo 0,1. Ya vamos a observar que todas las funciones de esta forma van a pasar por 0,1. Todas aquellas funciones que no sean puras, todas aquellas, van a pasar por 0,1. Los valores de la función son siempre positivos para cada valor de x. Bien. Acá tenemos otras propiedades. La función siempre es creciente o decreciente para cualquier valor de x. Dependiendo de los valores de la base a, la función es creciente si la base es mayor que 1 y decreciente si está entre 0 y 1. Por ejemplo, si estamos hablando de 0,5, aquí bueno, bien puedo agregar un ejemplo. Aquí, si es mayor que 1, pues, estamos hablando de 2, por ejemplo, de 2 a la x. Si estamos hablando de 2 a la x, quiere decir que va creciendo, o sea, va a ser una función exponencial de esta manera, más o menos así. Y si estamos hablando que está entre 0 y 1, pues es una expresión matemática, por ejemplo, 0,4 a la x. Y estas funciones, pues no va a llevar esta misma forma, va a ir de manera contraria, hacia abajo. Así irá esa función. No lineal, sino decreciente. No es parabólica tampoco. El eje X es una asíntota. Hacia la izquierda si A es mayor que 1 y hacia la derecha si A es menor que 1. A continuación se presentan algunos ejemplos. Vale, observen, acá todas las funciones que tienen esta forma, por ejemplo 2 a la X, acá,
2 a la X, 3 a la X, 10 a la X, todas pasan por este punto. Observen, todas pasan por el mismo punto. Todas. ¿Qué punto es ese? Si lo recuerdan, vamos a ver. ¿Qué punto es ese? ¿Qué punto es ese? 0,1. No me recuerdo, licenciado. Excelente, por ahí lo dijeron, ¿Cuál? Repítalo, por favor. 0,1. Excelente, es 0,1. Todas las funciones que tengan esta forma, 2 a la X, 3 a la X, 10 a la X, 20 a la X o 100 a la X, como ustedes se lo logren imaginar, va a pasar por este punto. Todas. Lo demás, si ustedes observan, lo demás puede ser diferente, pero todas van a coincidir en este punto. Todas aquellas que no tengan un coeficiente extra, un elemento extra. Muy bien. Igual ustedes van a tener esta presentación también para que logren repasarla. Muy bien. Acá en la anterior pues teníamos las positivas y acá tenemos las negativas, pero observen, acá en las negativas estamos hablando de cuando está entre 0 y 1, o sea, 0.4, 0.7, 0.1. En 0 no se cumple ni en 1, esas no. Entonces observen, siempre cumplen la característica que van a pasar por 0,1. Siempre pasan, aunque vayan en el otro orden. Pero observen 0.3x, 0.2x, 0.1x. Entre más pequeño sea el número, mayor pendiente va a tener. Entre más pequeño, mayor pendiente va a tener. Bueno, en este caso no se habla de pendiente, sino de mayor inclinación, o va a ser más pronunciada la curva. Muy bien. En el caso de la función logarítmica, ya vamos a ver algunos ejemplos de esto, como les mencionaba. En el caso de la función logarítmica, son todas aquellas que tienen la forma y igual al logaritmo base A. Usualmente las calculadoras que nosotros usamos, no sé si logran ver esta calculadora, esta de acá creo que la logran ver, ¿sí? Sí. Bueno, usualmente estas calculadoras, cuando ustedes aplican logaritmo, no sé si se logra enfocar bien, no sé si se aplican logaritmo. Por ejemplo, si lo aplican, por ejemplo, si ustedes tienen calculadora ahí, logaritmo de 100, por ejemplo, el resultado es 2. Resultado es 2, pero en la calculadora no aparece qué base se está tomando. Es porque estas calculadoras ya están estandarizadas y la base es 10, de por sí es 10. Es decir, este coeficiente A que aparece acá es 10. Claro que se puede hacer una conversión de bases o un cambio de base. Esa es una propiedad que podemos usar también para poder utilizar esta calculadora. Hay otras calculadoras además que ya traen la función para cambio de base y no necesita tanto proceso. Pero al menos la 82 y la 350 de este tipo sí hay que hacer un cambio de base. Bueno, donde A se llama base es un número real positivo distinto de 1. Observen, dice distinto de 1. La función logaritmo de base A se define como la inversa de la función exponencial. Ojo con esto es muy importante, esto de acá. La función logarítmica es inversa a la función exponencial, que significa que si una va en un sentido, por ejemplo, si esta va en este sentido, la función exponencial, que sería como e a la x, la función logarítmica irá en el otro sentido. ¿Sí? Esta sería la función logaritmo. Puede ser logaritmo base o logaritmo natural. Logaritmo base a de x. Eso significa que son inversas entre sí. Bueno, y para poder convertir una a otra, acá también les agregué la forma de cómo hacerlo. Es bastante simple la forma de convertir una a otra. Por ejemplo, acá yo tengo y igual al logaritmo base a de x. ¿Cómo poder convertirla a una función exponencial como esta que está acá? Observen, vamos a tomar la base, que en este caso sería a, lo vamos a elevar al valor que esté a la izquierda, en este caso, que sería y lo vamos a igualar a x. Veamos un caso de esto. Imagínense que yo tengo una función y igual a logaritmo
Logaritmo base 3 lo voy a poner. Logaritmo base 3 de x. Imagínense, tenemos esa función. Y ustedes dicen, tengo una calculadora que no me ayuda mucho. No me ayuda mucho para poder graficar un logaritmo, una función logaritmo base 3. Ah, pero ahora recuerdo, la función logaritmo base es inverso a la función exponencial. Si grafico una exponencial, entonces solo le doy vuelta y ahí tengo la función logarítmica. Eso puede ser un tip. Ah, entonces yo diría, ¿cómo poder hacer el cambio entre una función logaritmo base y una función logaritmo exponencial? Tomo el elemento, la base, que en este caso es 3, ¿sí? En este caso es 3. Lo elevo a la variable a la que está igualada a la expresión, que en este caso es y, y lo igualo al valor o al, bueno, a esta expresión que sería x. Y ya realicé la conversión entre una función logaritmo base y una función exponencial. Y viceversa, se puede hacer el proceso inverso también, no hay ningún problema. Vamos a ver, vamos a practicar. Voy a escribir uno por acá, que ya lo había seleccionado por acá. Vamos a ver, logaritmo base 10. Logaritmo base 10 de 100. Vamos a ver. ¿Cómo me quedaría cambiada esa función? Bueno, en realidad no es una función, sino solo un valor numérico. No es función porque no tiene variables. Lo elegí de esta manera para que tenga lógica el proceso. ¿Cómo nos quedaría reexpresado esto en forma exponencial? Vamos a ver, siguiendo la misma línea del anterior, de los dos anteriores. 10 a la 10 a la y igual a 100. igual a 100. Muy bien, excelente. Ahora, lo he puesto de esta manera. Muy bien, gracias, se me olvidaba eso. Lo he puesto de esta manera porque en los ejercicios de la tarea no vienen ejercicios así solo de reconvertir, sino que vienen de aplicar otro proceso. El proceso hasta ahorita está excelente, lo han comprendido muy bien. Ahora, les pregunto, ¿qué valor debe de tomar la variable y para que se cumpla esta ecuación que está acá? 10 a la y igual a 100. ¿Qué valor debe tomar el valor de y para que se cumpla esa igualdad? ¿Qué valor? 10, por ejemplo. Aquí podemos utilizar la forma de solución por tanteo para una ecuación. Recuerden que tanteo es ir probando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, probemos con 1. Por ejemplo, 10 elevado a la 1. ¿Cuánto nos da 10 elevado a la 1? 10. 10. Ajá, pero en este caso debe ser 100. Entonces y igual a 1 no es solución. Tachamos. Probamos con y igual a 2. Vamos a ver. Y igual a 2. Sería 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Ahora sí me da 100. Quiere decir que si en el problema me han dicho encuentre el valor de y para los cuales es equivalente la expresión o la expresión se cumple, el valor correcto es y igual a 2. Observen que únicamente no hemos aplicado un solo proceso, sino que hemos agregado una solución más. O sea, hemos traspasado la forma de solucionar un problema. Es decir, tenemos que ir pensando más adelante en los procesos posteriores. ¿Sí? Muy bien, creo que hemos comprendido muy bien esto, cómo pasar entre de una función a otra debido a que son funciones inversas y hemos agregado un paso adicional. Muy bien. Propiedades para la función logaritmo si a es mayor que 1. Recuerden que si a es mayor que 1 es positiva, ¿verdad? Es decir, va creciendo de manera positiva. El primero es que su dominio son todos los números reales, su rango son todos los números reales,
son continuas y crecientes en todo su dominio. Su gráfica siempre pasa por 1,0 y A,1. El eje Y es una asíntota vertical. La función es negativa para valores de X menores que 1. La función es positiva para valores de X mayores que 1. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y propiedades de la función logarítmica, sí está entre 0 y 1. Recuerden que si estaba entre 0 y 1, decíamos que tenía esta forma, ¿verdad? Esta forma, más o menos así. Más o menos así era la forma que tenía. Vamos a ver. Su dominio siguen siendo los números reales positivos, su rango los reales igual, son continuas y decrecientes. En el caso anterior eran crecientes, si recuerdan. Su gráfico siempre pasa por 1,0 y A,1. Se respeta esa propiedad. El eje Y es una asíntota vertical. La función es negativa para valores de X mayores que 1. La función es positiva para valores de X menores que 1. Muy bien, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esas funciones y los vamos a ver específicamente con GeoGebra. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver básicamente todas las funciones. Vamos a empezar con la función constante. Aquí no tengo ninguna función constante. Una función constante es aquella que está escrita de esta forma. Observen y igual a 6, por ejemplo. Observen, acá directamente se me grafica en GeoGebra una línea totalmente horizontal. Observen que si yo a ese 6 le agrego una variable X, automáticamente el programa me grafica la función lineal. ¿Sí? Ya con 6 es una función horizontal, pero si le agrego la variable X ya se me convierte en una función lineal. ¿Sí? Y si incluso le puedo agregar más 8 y únicamente se van modificando esos valores. Más 9, más 90, bueno, el más 90 desaparece ahí, porque no se ve, más 14 puede ser. Y así sucesivamente. Ahí tenemos esta función. Luego tenemos esta sería, bueno, la función constante la borré. Vamos a escribir esta. Función constante y igual 8. Tenemos la función lineal 6x más 14 y tenemos esta otra función acá, y igual a 3x menos 1. Observen que todas esas funciones son iguales, pertenecen a la misma categoría, pero siguen siendo lineales. Si yo voy alejando eso, nunca deja de ser lineal esa función. ¿Sí? Ahí va. Se cortan en algún punto, sí, pero siguen siendo lineales. Igual acá, bueno, luego llegaríamos a una función cuadrática, que sería esta. Observen, es una parábola que se obtiene acá. Acá es una parábola. Acá igual se puede modificar esto. Puede ser 3 más 3x más 7x y así sucesivamente. Así vamos agregando funciones. Siguen siendo variables. Cuando estamos hablando de funciones que lleva la segunda variable con exponente 1, por ejemplo, son funciones que ya salen del eje Y. ¿Sí? Si yo tuviese esta función, la estoy graficando acá en el lado izquierdo, y igual a 2x más 8, por ejemplo. Oh, perdón, era cuadrática, ¿verdad? Para la cuadrática vamos a usar acá. X al cuadrado más 8. Observen. Observen la diferencia entre esta de acá, entre esta y esta. Esta es x al cuadrado más 7x. Y, bueno, lo vamos a poner más 8x para que observar la diferencia. Observen. Voy a alejar un poquito más. Observen la diferencia entre esta de acá y esta. Esta es una función cuadrática mixta, es decir, que está sobre el eje Y, no va a desaparecer de ahí. Y esta, como ya le agregamos la variable X con exponente 1, pues ya deja de estar en el eje Y. Ya se mueve por todo el plano, digamos. Y bueno, por ahí tenemos esa. Luego llegamos a la función logaritmo base, que observen es esta. Vamos a ver, acá queda de esta forma por el tipo de función, ¿verdad? Más o menos así. Esa sería la función logaritmo
logaritmo base. Y la función exponencial, recuerden que siempre es inversa, ¿sí? Si logran observar, una se comporta inversa, de manera inversa a la otra. ¿Sí? Ahí va. Ahí se observa que son inversas una entre otra. Y luego acá tenemos la función radical, que ya la habíamos graficado. Igual acá podemos trazar una función racional. Para ello podemos decir y igual a 2x entre x al cuadrado, por ejemplo, que sería una función racional. Y ahí está, aquí se me grafica, perdón. Bueno, se los comparto nuevamente. Acá está, ¿sí? Aquí está. Cuando estamos hablando de una función racional, observen cómo cambia el tipo de función, de una función racional a otra. Y así sucesivamente podemos ir trazando gráficos utilizando GeoGebra, utilizando el graficador. Ustedes lo pueden utilizar también, no hay ningún problema. Lo pueden descargar en su teléfono, en cualquier tipo de teléfono, tablet, computadora. Y si no lo quieren descargar, tampoco es necesario. Ahí lo pueden utilizar el graficador online, utilizando el que está en plataforma o en Google. Escriben GeoGebra Online y ya la primera opción, ahí les va a aparecer este mismo graficador. Puede que en otra versión sí, pero es bastante intuitivo. Muy bien, y bueno, por mi parte, en la parte teórica, esto sería todo para esta ocasión. No sé si tienen alguna duda que pueda solventarles ahorita. ¿Tienen alguna duda del material o algo en específico? Por el momento no, licenciado. Bien, gracias Sandra. Josué, ¿hay alguna duda? Creo que no, licenciado. No sé Excelente. si con respecto al material que ha compartido, si lo puede compartir o para tenerlo más en cuenta para la siguiente tutoría, ¿no? Que a veces me cuesta con el teléfono. Con el material No, pues, se refiere a la presentación. ajá, a la presentación. De acuerdo. Sí, la presentación siempre siempre se le va a subir. Por eso no hay problema. Sí, se lo voy a subir. No hay problema. Igual el link de la grabación la voy a estar publicando posiblemente el día de mañana para que ustedes puedan acceder también y ya el día sábado, que ya nos vamos a dedicar directamente a la solución de problemas y algunas partes teóricas por ahí, pues ustedes ya tengan mayores conocimientos sobre ellas. Bueno, agradecerles su puntualidad, agradecerles estar acá. Yo sé que es un poco cansado, yo sé que ustedes también tienen sus obligaciones familiares, sus obligaciones con el trabajo y únicamente animarles en el proceso que han comenzado y nosotros pues vamos a estar a la orden para ayudarles en lo que se pueda. No tengan pena en solicitar ayuda, nada más que sí se los sugiero, háganlo con tiempo, eso sí, para que la ayuda sea oportuna y porque a veces por el trajín del día, a veces se nos olvida un poco estar algo pendiente del teléfono celular, pero si ustedes realizan la consulta con anticipación, pues no va a haber ningún problema. Entonces, igual, nuevamente agradecerles y animarles a continuar con esto. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana en la tutoría formal número 4, referente a la unidad número 4. Nos vemos. Adiós, licenciado. Adiós. Adiós, feliz noche.